Bueno, ahora vamos a invitar al podio a Luis Enrique Bol para que nos dé sus comentarios sobre el libro. Bueno, yo voy a ser menos académico que el doctor Aguiar. Me acuerdo que su sucesor en el Ministerio de la Secretaría, Fernando Agaña, decía que yo era el Pablo Medina del movimiento empresarial en aquel momento. Eh, bueno, este momento para mí es muy placentero. Orlando Avendaño, que sabe lo que yo pienso de él como autor y como escritor. Orlando es un año menor que mi hijo menor, y ver el trabajo que hace con una pluma, hoy en día digitalmente, con un teclado, Orlando es impresionante. Cuando yo leí el libro como trabajo periodístico y de investigación es fabuloso. Es verdaderamente un compendio de lo que fue la infiltración cubana en las Fuerzas Armadas, excelente. Cita mucho como ya dijo Adrúbal, al general Peñalosa, pero hace un compendio excelente y unes una serie de procesos que en mi opinión es importantísimo que se haga. Yo hablo mucho de estos temas aquí en Estados Unidos con gente de distintos partidos políticos en Estados Unidos, y esto es un tema que no se conoce. Aún en este momento, algunos saben algo en parte por los artículos de Mary O'Grady, que ya ha escrito 2 o 3, sobre el tema de que la salida de Venezuela es a través de Cuba y todas estas cosas, pero no se conoce a qué punto es la infiltración cubana y la intervención cubana en Venezuela. No ha calado fuera de Venezuela, lo sabemos un grupo de venezolanos. Pocas personas saben que desde prácticamente el año 2004, por ejemplo, las fuerzas de seguridad cubanas, policía cubana, están autorizados por ley a hacer, no solamente a llevar armas en territorio venezolano, sino a hacer arrestos en territorio venezolano. Y ahí está, esos están decretos en Gaceta Oficial con, con estas regulaciones, estas leyes. El trabajo de Orlando es verdaderamente, yo creo que importante transmitirlo, importante que se conozca. En diversas oportunidades yo conversaba con Orlando una anécdota que él no tiene, él tiene una parecida en el libro, pero hay una anécdota que no es anécdota. Yo en el año 2004, a principios del año 2004, en un trayecto entre Valencia y Caracas en el carro, oyendo la radio, prendo la radio, oigo un discurso que estaba en cadena de radio, no televisión, de a Hugo Chávez inaugurando la escuela de cuadros políticos Alfredo Maneiro del PPT en Maracay. Luego inclusive escribí un artículo en el Universal hablando de ese discurso de Chávez. Chávez da un discurso lleno de anécdotas y chistes y canciones, y hasta cantó como hacía Chávez. Pero lo importante de sus palabras ese día es que él, siendo un subteniente recién graduado de la Academia Militar, su hermano Adán lo lleva a conocer a Alfredo Maneiro, fundador de la Causa R, pero en ese momento una organización proscrita, muy radical, de ultra izquierda. Y en esa reunión Chávez dice en su discurso que le ofreció a Alfredo Maneiro, y eso tú lo tienes en el libro con otra persona, pero eso también revela que Chávez era algo que tenía en mente. Le dice a Alfredo Maneiro, y contado por el propio Chávez: yo voy a dejar las Fuerzas Armadas para unirme a la revolución. Y Alfredo Maneiro le contesta: eres mucho más útil dentro de las Fuerzas Armadas que fuera. Luego, en marzo del año 98, Andrés Sosa Pietri, me visitan en las oficinas de Conindustria en aquel momento, y me trae un video. Tienes que ver este video.
y era el discurso de Chávez en la Universidad de La Habana, y toda la visita en realidad de Chávez a La Habana en el año 94. Yo siempre he sido fanático de este tema de las novelas de espía y los temas de espionaje y todas estas cosas, y algo sabía de cómo se recibe o se recibía en el mundo de la cortina de hierro, incluyendo La Habana, a los espías que regresaban luego de un canje. Y si ustedes, Carlos Alberto Montaner seguramente lo puede describir mucho mejor que yo, pero es tradicional que un espía cuando regresa se le hace un homenaje en La Habana con alfombra roja y la presencia en aquel momento de Fidel Castro. Un verdadero homenaje, el héroe que regresaba. Eso se hacía cuando había intercambios de prisioneros, etc. Bueno, yo lo que pensé al ver aquel video, bueno, esto es exactamente lo que están... Chávez no tenía organización política, tenía escasamente 2 o 3 meses fuera de la cárcel, era su primera visita al exterior, y es recibido como un jefe de Estado en La Habana por Fidel Castro. Y yo lo que pensé, esto no es porque Chávez es importante políticamente en Venezuela. Y en marzo del 98 estaba de 7º en las encuestas. Cuando yo veía el video era el año 94. Eso fue la recepción tradicional de Castro a un agente cubano que regresa a La Habana. Entonces, ese tipo de detalles que los relata tiene varios y tiene anécdotas de todo tipo. La importancia para Cuba de ponerle la mano a Venezuela, es necesario difundirlo. Es necesario difundirlo porque en este momento, mientras nosotros estamos aquí en este acto, en mi opinión, buena parte de la salida de los problemas de Venezuela siguen pasando por La Habana. Entonces, el hecho que esto se queda como una cosa que sabemos un grupo de venezolanos, es algo que nosotros tenemos que cambiar y cambiarlo con obras como las de Orlando. A Orlando yo le hice una crítica con su libro, porque el libro, bajo el punto de vista de una tesis académica, es inobjetable, es excelente y se lee muy fácilmente. Pero el libro no demuestra la maravilla de escritor que es Orlando. Yo le he dicho a Orlando que él es un futuro Vargas Llosa. Si ustedes leen los artículos de opinión de Orlando, el uso del idioma que tiene Orlando Avendaño lo tienen muy pocas personas. Y tú empezaste a trabajar en el Pan Am Post ¿hace cuántos años? En el 2015. 2015 sí, el 2015. Hace 3 años. En ese momento Orlando tenía 21 años. Menos 20 años. Y fueron unas amigas tuyas que trabajaban ya con nosotros, que además decían, no, es que tú tienes que conocer a este joven que es que escribe como los dioses, ¿no? Y todavía son el resto del equipo del diario son admiradores de Orlando por su verbo, por la manera como escribe. Y les recomiendo sus artículos de opinión, que son verdaderamente fabulosos. Yo creo que estamos en presencia. Este es el primer libro de muchos, que espero que sean muchos, y yo creo que van a ser muy importantes. Tenemos una carrera estelar por delante aquí, sentado con nosotros esta noche. Y para mí es un orgullo, y yo no tengo ningún mérito porque fue el equipo, ¿cómo decir?, editorial del periódico, del Pan Am Post, quien identificó a Orlando como vamos a decir, futuro, esta futura celebridad de las letras, así lo llamaría yo. Y bueno, es un placer, y la verdad que te felicito de nuevo, Orlando, porque el trabajo es excelente y es un tema que tenemos que divulgar muchísimo. Bueno, muchas gracias.